un agradable día con sus familias en esta cuarentena. Esperamos quitarles un poco el aburrimiento con temas de su interés. Gracias por volver a escucharnos en este que es su podcast favorito, Información que TED Cura. Pónganse cómodos y comencemos. Estas últimas semanas, como sabemos y somos conscientes de todo lo que ha estado sucediendo, ya sea por parte de noticieros, periódicos o redes sociales, este hecho llamado COVID-19 que se está viviendo a nivel mundial y que tras su llegada a México ha traído muchas consecuencias. A raíz de todo esto, sabemos que autoridades han tomado ciertas medidas preventivas para que el virus no se propague en toda la población, pues ya se tiene una cifra estimada de que México llegó a 2.439 casos positivos de coronavirus y 125 muertos a lo largo de la República Mexicana, y cada vez son más estados afectados de manera considerable. De acuerdo con el informe de actualización de la Secretaría de Salud, este lunes 6 de abril a las 19 horas, Baja California, Coahuila y Tabasco ya superan los 101 casos confirmados. También el Estado de México aumentó su estatus llegando a 261 enfermos por COVID-19. Son cifras verdaderamente alarmantes. Desde hace unas semanas el país entró en una cuarentena, tanto en el sector educativo como en el sector laboral, pero principalmente es el sector laboral el que se ha visto más afectado, pues muchas cifras y empresas se están viendo forzadas a cerrar temporalmente, como medida de seguridad, trayendo como consecuencia una baja productividad. Sabemos también que algunos centros de trabajo optaron por tomar medidas de prevención y es muy importante que tú, que nos estás escuchando, acates dichas órdenes para prevenir el brote del COVID-19. Todo esto se hace con el fin de promocionar la salud, y no solo se deberían de hacer ahora por todo lo que estamos viviendo, sino siempre. Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, o bien usar soluciones a base de alcohol, gel al 70%. Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o en el ángulo interno del brazo. No escupir, si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura. Después lavarse las manos. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, transportes, centros de reunión, entre otros. Y ventilar y permitir la entrada de la luz solar. También es importante poner en marcha la sana distancia. Esta nos ayudará en la modificación de hábitos, entre los que están la distancia entre las personas y la disminución de la frecuencia, y el encuentro cara a cara entre los trabajadores, entre los empleados y sus clientes, y en público en general, incluyendo la adecuación de los espacios y áreas de trabajo, conforme a las disposiciones relativas a la densidad humana, máxima en ambiente intramuros, extramuros, durante la epidemia por el coronavirus. Sabemos que este virus se transmite de una persona afectada a otras a través del aire, al toser y estornudar, al tocar o echar la mano de una persona enferma o al tocar un objeto o superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos. Es necesario que te laves las manos con frecuencia, de esa manera se elimina el virus. Es de vital importancia que sepas que los síntomas de este coronavirus son los siguientes y tienes que identificarlos: fiebre, tos seca, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar en casos más graves. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea, así que si usted presenta alguno de estos síntomas, no acuda al trabajo y busque asistencia médica para confirmar si se trata o no del virus y tome sus medidas de cuidado. Tenemos que hacer conciencia de esta grave situación. Esto no es un juego ni mucho menos una broma de mal gusto. Lamentablemente es la situación que estamos viviendo desde hace ya unos meses. Muchas personas están tomando a la ligera esta situación, haciendo sus actividades cotidianas. Salen sin protegerse, tosen y estornudan sin cubrirse la boca. Desgraciadamente, a pesar de que vemos todo esto, no hacemos nada para colaborar con las medidas que autoridades nos están dando para prevenirnos de este virus. Es necesario hacer conciencia ahora mismo. No salgas de casa. Suspende actividades no esenciales temporalmente. Debemos entender que esto, aunque se nos haga difícil, es por nuestro bien y el de toda nuestra nación.
Ayudemos a personas adultas, pues es una de las poblaciones más vulnerables a contraer el COVID-19. No nos hagamos de la vista gorda. Esta situación es real. El virus es real. Los muertos que ha habido a causa de esto. No permitamos que esta situación sea grave, solo por no concientizarnos. Las medidas ya fueron dadas y es tu deber como ciudadano colaborar en esto por el bien de todos. Ayudemos ante esta situación, todos tenemos que colaborar, no seamos ignorantes, quédate en casa, sabemos que todo esto no es fácil, pero es por nuestro bien, hagamos conciencia de todo esto. Ok, anteriormente tocamos fuentes y conceptos del derecho mercantil, en donde les dimos a conocer qué es el derecho mercantil, los sujetos mercantiles o sociedades, entre otras cosas. Pero bueno, el tema principal del día de hoy es la empresa y el derecho laboral. Para dar inicio a este tema y como primer subtema les daremos a conocer qué es una empresa, que la ley federal nos marca que empresa es una unidad económica de producción y distribución de bienes o servicios, y también qué elementos se necesitan para poder llevar a cabo una empresa. Así como también conoceremos el fundamento constitucional de los derechos laborales, de donde nos podremos basar en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Siguiendo el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al igual nos dará a conocer un poco más sobre la legislación laboral aplicable en el ámbito federal. También les hablaremos sobre las leyes federales del trabajo, donde se encuentra la ley del IMSS, donde se nos menciona que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado, y por otra parte la ley del Infonavit, que como objetivo principal es otorgar crédito para que los trabajadores puedan adquirir su vivienda. Les hablaremos sobre los sujetos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, para así entender sobre los puestos que ocupan los sujetos que nos brindan un servicio. Les daremos a conocer las condiciones de trabajo en términos del artículo 123 constitucional y de la legislación aplicable. Así como también conoceremos el fundamento constitucional de los derechos laborales, de donde nos podremos basar en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y por último, pero no menos importante, Organización Internacional del Trabajo. Bueno, para dar inicio veremos lo que es empresa, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual nos explica y nos da a entender por empresa la unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios, y por establecimiento la unidad técnica como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Este concepto, que es meramente económico, no basta para saber con exactitud qué es, pero si tomamos en cuenta el Código de Comercio, se entiende por empresa o negocio mercantil el conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Ahora bien, para lograr construir una empresa se necesitan ciertos elementos, los cuales todos son esenciales. Como primero tenemos al empresario, el cual es la cabeza de la empresa, ya sea una persona física, algún comerciante individual o por sociedad mercantil, comerciante moral, etc., el cual es el que organiza y maneja la empresa con la idea o finalidad de lucrar. Después tenemos el patrimonio de la empresa, los cuales son todo conjunto de elementos patrimoniales sobre los que tiene derechos y obligaciones, es decir, bienes corpóreos o incorpóreos. Al igual que el trabajo, que es un elemento bastante esencial, el cual consiste en un conjunto de personas que trabajan auxiliando al comerciante en las actividades empresariales y dentro de la organización y jerarquía que tenga la empresa de estos elementos. Por consiguiente, el establecimiento, que es el local donde se encuentra la empresa y realiza sus actividades comerciales, pueden ser un solo local o varios, en el caso de la existencia de sucursales.
También está el nombre comercial, considerado por el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial como el derecho de uso exclusivo del nombre que se le haya dado a la empresa o al establecimiento, que tiene una vigencia de 10 años renovables por periodos iguales. Los avisos comerciales son las frases u oraciones que tienen por objetivo anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, o productos o servicios para distinguirlos fácilmente de los de su especie. La marca, que es todo signo visible que distingue productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. La franquicia. Existe franquicia cuando la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para producir o vender un producto con los métodos operativos y comerciales del titular de la marca. La denominación de origen, nombre de una región geográfica que sirve para designar un producto originario de la misma y cuya calidad y características se deben solo al medio geográfico. La patente, ya sea invención o creación humana, la cual permite transformar la materia para ser aprovechada por el hombre, de los modelos de utilidad, aparatos o herramientas que son modificados en su composición, estructura o forma y presentan una función diferente o ventaja respecto a su utilidad. De los diseños industriales, que son aquellos dibujos y modelos industriales que son nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Secretos industriales, que es la información de aplicación industrial que guarda toda persona física o moral con carácter confidencial, implica una ventaja competitiva frente a terceros. De los derechos de autor, que es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas. Después de darles a conocer los requisitos necesarios, debemos de tomar en cuenta que todos estos elementos bien organizados con la finalidad de rendir utilidades económicas crean la clientela formada por personas que acuden de manera sistemática a la empresa para proveerse de los bienes y servicios que ésta expende. Cada vez que evolucionan los sistemas económicos en el mundo, lo hace también el derecho laboral. A continuación, explicaremos un poco más sobre este tema. Para entender un poco más, tenemos que saber qué es o en qué consiste el derecho laboral. Entendemos que por derecho laboral se trata del conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. En otras palabras, o para entender un poco mejor qué es, el derecho laboral es la rama del derecho en la cual se entiende el trabajo como la actividad que hace una persona para obtener medios y bienes para vivir, y por lo tanto se encarga de protegerlo con una serie de normas y reglas. Las principales características del derecho laboral son las siguientes. Es un derecho relativamente nuevo y está en constante expansión. Su significado es meramente protector. Protege al trabajador, pues considera que es la parte más débil de la empresa. Es un derecho obligatorio, pero está al margen de la ley. Únicamente protege a los individuos que tienen una relación laboral. La importancia del derecho laboral radica en que es el encargado de darle estructura al lugar del trabajo, de decir de qué son responsables los empleados y los empleadores, y en algunos casos describen las regulaciones federales para dar a ambas partes la dirección necesaria para resolver los conflictos en el lugar de trabajo. Estas leyes son importantes porque permiten a las empresas dedicar más atención a la productividad y rentabilidad en un lugar de dar energía y recursos constantes a la resolución de problemas. No debemos olvidar que también ayuda a preservar la integridad organizacional. Es útil para desarrollar principios comerciales y ética en el lugar de trabajo. Es importante también para recordar a los propietarios que deben ser buenos ciudadanos corporativos. El derecho del trabajo reviste gran importancia en nuestro país, ya que a lo largo de nuestra historia se ha buscado establecer un equilibrio entre los trabajadores y patrones. Al mismo tiempo se ha buscado el reconocimiento a la dignidad humana en diversos documentos tales como la Constitución Mexicana, el Código Civil y la Constitución Federal, que fue la primera en el mundo que consagra derechos sociales, incluidos los aspectos individuales, colectivo y la previsión social. Es así como el derecho del trabajo encuentra su fundamento en el artículo 123 constitucional, título sexto del trabajo y de la prevención social, y en la Ley Federal del Trabajo, que es reglamentaria del mismo artículo constitucional.
Al realizar el análisis del artículo 123 de nuestra Carta Magna, podemos observar que la esencia del derecho laboral o del trabajo se encuentra en este artículo, ya que indica una serie de derechos que el Estado reconoce a favor de los trabajadores. Con la inclusión del artículo 123 se busca tanto una finalidad jurídica como económica. La finalidad jurídica busca garantizar la autonomía de la voluntad, regular jurídicamente las condiciones de prestación del servicio, proteger a los trabajadores, y su final económica, y como única, solo busca fomentar y proteger la producción. De igual manera, el artículo 123 introdujo las garantías sociales en manera laboral y de ahí surge el carácter imperativo de las normas del trabajo, que hizo irrenunciables los derechos subjetivos laborales, aclarando que estos derechos se encuentran regulados en la Ley Federal del Trabajo. Todos estos derechos comprenden normas que regulan la jornada de trabajo, el salario, normas de higiene y seguridad, trabajo de los menores, días de descanso, vacaciones, participación de las utilidades de la empresa, capacitación y adiestramiento a accidentes y enfermedades de trabajo, huelgas y paros. El conocimiento del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta algo trascendental, ya que nos permite comprender los alcances y la importancia que representa en la vida laboral de nuestro país. Ahora bien, la legislación laboral es la herramienta más importante para todos los profesionales que tengan como propósito ser gestores de emprendimiento empresarial. Debe conocer perfectamente cuáles son los derechos y las obligaciones que adquiere como empleador. ¿Cuáles son los gastos? Sobre este tipo de gastos me refiero a los factores salariales, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales. Cuando no existen o no se respetan las leyes laborales, la situación de los trabajadores es normalmente lamentable. Hay que tomar en cuenta que en algunos lugares todavía se produce el trabajo infantil, salarios ínfimos, situaciones de esclavitud y en definitiva todo tipo de abusos. Es por eso que la legislación laboral o la Ley Federal del Trabajo juega un papel de gran importancia dentro de una organización. Por consiguiente, para el trabajador en esta ley se habla de las cosas a las que tiene derecho el establecer una relación laboral, como un salario bien remunerado, seguridad social, prestaciones, etc., así como de sus obligaciones con el patrón, cumplir con sus horarios y días de trabajo establecidos, entre otras. Para el empleador también se plantean sus derechos y obligaciones, tanto con el trabajador como en las instancias correspondientes de los asuntos del trabajo. En esta ley se habla de los aspectos a los que tiene derecho en el momento en que se establece una relación laboral, como es un salario bien remunerado, seguridad social, prestaciones, etc., así como las obligaciones que tiene el patrón, como que tiene que cumplir con los horarios y días de trabajo establecidos, por poner un ejemplo. Cualquier ley es importante de por sí, ya que crean un marco de protección para el trabajador y establece las normas en las que se debe dar el trabajo. En definitiva, para que éste sea socialmente justo, equitativo, digno y productivo. Además, tiene que contribuir al desarrollo integral de las sociedades. Se entiende que cualquier forma de trabajo que no esté contemplada explícitamente en la ley se va a regir por los principios fundamentales de su espíritu y no contravendrá de ninguna manera lo que esté estipulado en esta. En el caso que lo haga, se va a entender la relación de trabajo como ilegal e ilegítima, por lo que será considerada como un delito punible por la ley. En pocas palabras, la Ley Federal de Trabajo sirve para normalizar las relaciones laborales entre un patrón y un empleado. En ella están estipulados los derechos y obligaciones para ambas partes. De acuerdo con la Ley del Seguro Social, la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. La misma ley define al Seguro Social como el instrumento básico de la seguridad social y precisa que la organización y administración del Seguro Social están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios. Sí, el cual es denominado como el Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS es la institución de seguridad social con el mayor número de derechohabientes en el país, debido a que una persona puede ser beneficiaria de uno o más de los esquemas. Es común que la suma de la población que recibe prestaciones de seguridad social
o aseguramiento público en salud sea mayor al total de la población mexicana. Las prestaciones que el IMSS brinda a sus derechohabientes se encuentran bajo dos tipos de normas. En el régimen obligatorio, una persona es afiliada por su patrón por tener una relación laboral que obliga a su aseguramiento, mientras que en el régimen voluntario, la afiliación es producto de una decisión individual o colectiva. El régimen obligatorio se integra por 5 tipos de seguros: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales, mientras que el régimen voluntario con el seguro de salud para la familia, el seguro facultativo y algunas otras modalidades de incorporación voluntaria. Como lo dice el artículo 1, la presente ley es de observancia general en toda la República, en la forma y términos que la misma establece. Sus disposiciones son de orden público y de interés social. En relación con el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Seguramente muchos de nosotros nos estaremos preguntando qué es IMSS e Infonavit. Las cuotas IMSS e Infonavit, también conocidas como cuotas obrero-patronales, son el total de aportaciones que deben hacerse en el ámbito de seguridad social para los trabajadores de una empresa. Como su título anuncia, las cuotas obrero-patronales son pagadas tanto por el trabajador como el patrón en conjunto, donde cada uno tiene establecidos los porcentajes de su aportación según la ley. El pago de estas cuotas asegura al trabajador 3 grandes beneficios, para salud, retiro y vivienda. Estas son algunas de las componentes de las cuotas IMSS e Infonavit. El salario base de cotización al trabajador se trata de la cifra establecida por la Ley de Seguro Social para calcular la cuota obrero-patronal. Se calcula muy fácil, tenemos que encontrar el salario anual del trabajador. Para esto tenemos que tomar en cuenta que al año el trabajador tiene derecho a varias prestaciones, por lo que estas deberán ser consideradas. La Ley de Seguridad Social considera el salario mínimo que establece el Distrito Federal para calcular las cuotas obrero-patronales. Asimismo, son los porcentajes fijados por la Ley del Seguro Social de manera obligatoria. Al estar dados de alta en el IMSS, somos beneficiarios de 5 seguros principales, y a cada uno de ellos va destinado un porcentaje diferente de la deducción. Recordemos que los gastos del IMSS son compartidos entre trabajador y patrón, por lo que a cada quien le toca un porcentaje a cubrir. A continuación, les daremos a conocer algunos de ellos y en qué consisten. Seguro de enfermedad y maternidad es el seguro médico que cubre al trabajador y sus familiares beneficiados. Para las mujeres, el seguro de maternidad es efectivo durante y después de un embarazo, así como prestaciones en especie de servicios. Seguro de riesgo de trabajo. Cada giro o lugar de empleo tiene diferentes niveles de riesgo. La Ley de Seguro Social ha identificado 5 primas de riesgo y cada una varía en el porcentaje que se utilizará para el cálculo de la cuota. Este pago corresponde solamente al patrón. Las 5 clases existentes dependen del nivel de riesgo del área del trabajo, donde la clase primera describe zonas de trabajo de riesgo significante como una oficina y por el contrario, la clase quinta se adjudica a las zonas más riesgosas como estar al aire libre, donde se desarrollan actividades de caza, tala o agricultura. Seguro de invalidez y vida. Este seguro está destinado para los trabajadores que se encuentran incapacitados y no pueden proveer para sí mismos u otros que dependan de ellos. Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Se trata de diferentes seguros en una misma categoría. La cesantía por edad avanzada se otorga cuando el empleado pasa de los 60 años y ya no puede cumplir con sus funciones. En cambio, la jubilación o retiro es el monto vitalicio que adquiere el trabajador al cubrir sus años de labor, variando según la empresa. Para empezar, hay que saber que los sujetos son el jefe y el empleado. El jefe es la persona que en un contrato de trabajo provee un puesto de trabajo a una persona para que éste preste un servicio personal bajo su dependencia a cambio del pago de una remuneración o salario. Empleado es la persona que desempeña un cargo o trabajo
que a cambio se le da un sueldo. Yo sé que en el artículo 10 de la Ley del Trabajo hace mención a que el jefe es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, y que en el artículo 8 de la misma ley hace mención sobre el empleado, que es una persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. ¿Y qué hay de las relaciones colectivas en el trabajo? Son acciones y derechos que le pertenecen a todos los empleados por el solo hecho de ser un trabajador. En algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo lo explican, como en el artículo 354, reconocer la libertad de canalización de trabajadores y jefes, y también el artículo 355, que lleva un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de jefes para la defensa de sus intereses. Las condiciones de trabajo en términos del artículo 123 constitucional y la legislación aplicable. El artículo 123 de nuestra Constitución constituye, según se ha dicho, la ley fundamental, la norma de normas, de donde deriva su reglamentaria ley laboral. El apartado A de dicho artículo se refiere a los derechos y obligaciones del capital y el trabajo. El B de tal precepto regula el trabajo de los empleados al servicio del Estado. Se encuentra en el título sexto de nuestra Carta Magna relativa al trabajo y a la previsión social, y a la letra prescribe lo siguiente: toda persona tiene derecho al trabajo digno, socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. El artículo 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: apartado A, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general en todo contrato de trabajo. El término jornaleros no es de lo más elegante, pero con esto se refiere a las personas que trabajan en el campo. Continuando también como parte del apartado, la duración de la jornada máxima será de 8 horas. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Quedan prohibidas la utilización del trabajo de los menores de 14 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Igual, yo sé que por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos el término de operario tampoco es el más adecuado. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifique un peligro para la salud. En relación con la gestación, gozará forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada, aproximadamente por el parto, y 6 semanas posteriores al mismo, debido percibir su salario íntegro y conservar su empleo y de los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de la lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. De igual manera, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en una o varias zonas económicas. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la industria o del comercio, o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades industriales y comerciales. Los trabajadores tendrán derecho a participación en las utilidades de las empresas
y regulada de conformidad con las siguientes normas. A. Una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. B. La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales. C. La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen. La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años a los trabajadores de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las objeciones. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancía ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Cuando por circunstancias extraordinarias deben aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder las 3 horas diarias, ni de 3 veces consecutivas. Los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajos. Toda empresa agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinante a las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema financiero que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedades totalmente habitadas. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. La empresa, cualquiera que sea su actividad, estará obligada a proporcionar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar. De acuerdo con lo que las leyes determinan, esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrón contrate al trabajador
por un intermediario. El patrón estará obligado a observar de acuerdo con la naturaleza de su negociación los preceptos legales sobre higiene y salubridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y el producto de la concepción cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán al efecto las sanciones procedentes en cada caso. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de los respectivos intereses, formando sindicatos, asociados o asociaciones profesionales. Ahora, como ya tenemos el conocimiento de la información mundial respecto al COVID-19, es importante abordar el tema de la parte laboral, pues ya que parecerá muy fácil únicamente suspender labores y cada quien en su casa, pero ¿cuáles son las repercusiones respecto a la ley? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? ¿Cuáles los derechos de los patrones? Una de las medidas dentro de las empresas es que pueden manejar home office. Claramente a los que se puede es mejor que no asistan y se trabaje de esta manera y manejar ciertos reglamentos, y se tendrían un acuerdo de trabajadores y empresas en que se especifique qué horario se está manejando, y entonces el salario se tendrá que pagar normal, ya que cubrirán sus horas dentro de su política. En este caso sí no hay tanto problema. Es claro, pero no todas las empresas pueden aplicar tal dinámica. Entonces creo que también se considera si es posible trabajar de esta manera. Ahora bien, en algunas empresas se está aplicando el recorte de personal, pero para que una empresa exista un recorte de personal se necesita justificar las características por las cuales la empresa necesita recortar personal, y la junta debe determinar cuál es el personal que se recorta, que son los que tienen menos antigüedad y los trabajadores con mayor capacidad. Que tienen sindicato mayor antigüedad son los trabajadores que deben conservar estabilidad en el empleo. Lo que pueden hacer las empresas es un acuerdo con el sindicato en que modifican las condiciones de trabajo y disminuir carga de trabajo, suspender un momento a unos y después a otros, y se modifican las condiciones, de decir, como voy a trabajar y pagar el salario menor, pues ya que como empresa también repercute. Ahora bien, pandemia. Es algo que el presidente no ha dicho: incentivos fiscales. Para las empresas esto es peligro a la empresa. Lo aplicable son acuerdos entre sindicato y patrón en cómo hacer un paro técnico y comentarlo con la Junta de Conciliación. Está pasando esto del coronavirus, se llega que están laborando cierta cantidad de trabajadores y el pago de salario es tanto, se toma en cuenta sin afectar a los derechos de los trabajadores. Esto se debe aprobar y sobre ese acuerdo se realizan los pagos, y si termina esta contingencia se reanuda y se continúa con normalidad a como se estaba trabajando. Ahora bien, regresando al trabajo en domicilio, no disminuye nada. Lo único que cambia es el lugar de trabajo y supervisión, y dentro de esta circunstancia, la Ley Federal del Trabajo establece en el capítulo 12, dice: el trabajador en domicilio, y establece ciertas pautas que el patrón debe de dar una lista de asistencia a los trabajadores y deberá verificar quiénes laboran en domicilio y condiciones de trabajo. En la situación de coronavirus se sugiere ver cuáles son las reglas establecidas para el home office en la Ley Federal del Trabajo, y entonces adoptar
la medida de la ley al parecer se hace recomendación de home office por parte del sector salud, ahora que la situación de pandemia. Después de todo hablaremos sobre qué son las comisiones mixtas y sus clasificaciones. Si bien la propia legislación laboral señala los requerimientos específicos previa constitución de las comisiones mixtas, tenemos por consiguiente las previstas en nuestra legislación laboral: Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, Comisión Mixta para la Participación de los Trabajadores en las Empresas, Comisión Mixta para la elaboración del Cuadro General de Antigüedades, Comisión Mixta para la elaboración del Reglamento Interior de Trabajo, como el objetivo de lograr un mejor entendimiento de las comisiones mixtas referidas con antelación al tiempo de proveer de la fundamentación legal apropiada. Primero está la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, que el fundamento para su integración lo encontramos en el artículo 123, apartado A, fracción 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala al patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción. Cuando se trate de mujeres embarazadas, las leyes contendrán el efecto, las sanciones procedentes en cada caso. De igual forma, en el artículo 509 de la Ley Federal de Trabajo señala que en las empresas se crearán las comisiones de seguridad e higiene que sean necesarias. Esta comisión mixta se integrada por igual número de representantes del patrón y de los trabajadores, dependiendo esta entidad del número de trabajadores con los que cuenta la empresa. Dentro de las funciones de la comisión mixta antes mencionada, la principal es la de verificar mediante documentación u observaciones las condiciones de seguridad e higiene que se encuentren en la empresa o establecimiento, así como vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones aplicables a la materia de seguridad e higiene. Después, la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. La creación de esta comisión mixta se estipula en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que son obligaciones de los patrones proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo 3 bis de este título. Ley Federal del Trabajo, página 34 de 317. En este sentido, debe entenderse la capacitación como la adquisición de conocimientos para que el trabajador pueda ocupar un puesto superior y el adiestramiento como el refuerzo de los conocimientos ya adquiridos del trabajador. De igual manera, esta comisión mixta estará integrada por el mismo número de representantes del patrón y de los trabajadores. Por cuanto hace a sus atribuciones, la principal es la de vigilar los procedimientos mediante medidas y programas que la empresa implementa, con base en las necesidades de la empresa y de los trabajadores, y a efecto mejorar la capacitación y adiestramiento de sus empleados. Finalmente, y no menos importante, resulta el hecho de recordar que la constitución de esta comisión mixta únicamente es obligada para aquellos centros de trabajo que cuenten con más de 50 trabajadores. También la Comisión Mixta para la Participación de los Trabajadores
en las utilidades de la empresa. Los preceptos legales que fundamentan la integración de esta comisión mixta son los artículos 123, apartado A, fracción y 125, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece artículo 125 para determinar la participación de cada trabajador. Hay normas. Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará el lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, página 364 de 412 y página 391 de 412. De esta forma sabemos que la comisión mixta tiene por petición principal la de realizar el proyecto de reparto de utilidades para los empleados con base en la información y documentación que proporciona el patrón, y una vez realizado lo colocará en el lugar visible para que los trabajadores tengan conocimiento de él y formulen las objeciones que estimen oportunas respecto del mismo. De la misma forma, la comisión mixta a la que se refiere en esta sección debe vigilar que la empresa pague las utilidades conforme al proyecto realizado y de conformidad con el plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La Comisión Mixta del Cuadro General de Antigüedades, que la integración de esta comisión mixta encuentra su fundamento legal en el artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo, que estipula: los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará el cuadro general de las antigüedades distribuido por categorías de cada profesión u oficio y ordenará se les dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir a la resolución de esta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ley Federal del Trabajo, página 150 de 317. Por lo tanto, el artículo 156 habla de los trabajadores hipoacusia y sordera. De la transcripción podemos desprender que dicha comisión mixta se encarga de formular el cuadro de antigüedades con los criterios respectivos de cada profesión u oficio. Asimismo, debe hacer público el cuadro general de antigüedades una vez que esté terminado, al tiempo de resolver las objeciones que puedan representar los trabajadores respecto del mismo. Y por último, la comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo, que menciona el fundamento para la creación de esta comisión, lo encontraremos en el artículo 424, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el reglamento interior de trabajo será formulado por una comisión mixta de representantes del patrón y de los trabajadores. Dicha comisión será la encargada de realizar el proyecto de registro de información tributaria y aprobarlo en su caso. De esta forma, los representantes de cada una de las partes lo firmarán y el referido documento será puesto en un lugar visible en la empresa, depositándose ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. La independencia de lo anterior merecería un análisis adicional, discutir sobre la obligación o no obligatoriedad de contar con un reglamento interior. Merecería un análisis de trabajo en la fuente de trabajo. En ediciones pasadas de esta se revisa el suscrito establecido
su postura respecto a la de no obligatoriedad de dicha figura, toda vez que desde su perspectiva la legislación laboral no establece de manera expresa la obligación en comento. En todo caso, el legislador establece la obligatoriedad de las disposiciones contenidas, una vez que se cuenta con el instrumento aquí analizado. Con base en los supuestos anteriores y a la luz principio general, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. No podría existir obligación de constituir esta comisión mixta si no existe la obligación de contar con un reglamento interior de trabajo. Ahora, hablaremos sobre otro tema de igual importancia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre la Organización Internacional del Trabajo? Yo he escuchado que esta organización se encarga de establecer normas de trabajo y formular políticas. Bueno, sí, básicamente es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919. Tengo entendido que también uno de sus objetivos, la promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo, la creación de oportunidades de empleo. Si este tiene como fin, contribuye a mejorar la situación económica y las condiciones de trabajo, que permiten que todos los trabajadores, empleadores y gobiernos participen en el establecimiento de una paz duradera, de la prosperidad y el progreso. ¿Y la Organización Internacional del Trabajo tiene otros objetivos? Tiene 4 objetivos estratégicos. El primero es promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. El segundo, crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos. Tercero, mejorar la cobertura y la eficiencia de una seguridad social para todos. Y por último, pero no menos importante, fortalecer el tripartismo y el diálogo social de la organización. Para concluir, por parte del artículo 123 de la Constitución, nos damos cuenta que como tal se refiere al trabajo, pero de cierta manera al conocerlo sabemos que son muchos los puntos que no son aplicados de cierta manera en todo lo que debe ser como tal, y también nos percatamos de cada punto en jornadas de trabajo e igual en mujeres embarazadas, en los que los trabajadores que son menores de edad y lo que aplica para ellos, así como los demás aspectos de importancia para todos. De igual manera, respecto a la pandemia, me parece que lo más viable es informarnos como trabajadores respecto a los derechos y que sea bien aplicado en todos los sentidos, tanto para empresa como para quienes trabajan dentro de ella. Y de igual manera respetar las medidas de higiene y prevención necesarias, lo cual es importante y nos beneficia a todos de manera general. Después de haber analizado la ley de IMSS, se puede notar que está relacionada con la seguridad en el trabajo y la prevención de riesgos, así como el cuidado de los trabajadores, ya que la seguridad es lo más importante para el trabajo y así evitar desarrollar cualquier enfermedad que impida la realización de sus actividades o incapacidad de algunos días o permanente, y esto conlleve a que el trabajador no pueda asistir a su lugar de trabajo. En cualquier empresa es muy importante implementar la seguridad y hacer de ella una costumbre que adopten los trabajadores, así evitar accidentes mayores, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, es una institución del gobierno federal autónoma y tripátila, patrones y trabajadores, dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al propio instituto, llamada entonces asegurados o Nos de podemos dar cuenta de la importancia acerca de las relaciones individuales en el trabajo y que sin duda alguna es un conjunto laboral que hay entre jefe y empleado, y también para estar informados sobre los derechos laborales y a mejorar la situación económica. Internacional del Trabajo.
Para concluir, por parte del artículo 123 de la Constitución, nos damos cuenta que como tal se refiere al trabajo, pero de cierta manera al conocerlo sabemos que son muchos los puntos que no son aplicados de cierta manera en todo lo que debe ser como tal, y también nos percatamos de cada punto en jornadas de trabajo e igual en mujeres embarazadas, en los que los trabajadores que son menores de edad y lo que aplica para ellos, así como los demás aspectos de importancia para todos. De igual manera, respecto a la pandemia, me parece que lo más viable es informarnos como trabajadores respecto a los derechos y que sea bien aplicado en todos los sentidos, tanto para empresa como para quienes trabajan dentro de ellas, y de igual manera respetar las medidas de higiene y prevención necesarias, lo cual es importante y nos beneficia a todos de manera general. Después de haber analizado la ley de IMSS, se puede notar que está relacionada con la seguridad en el trabajo y la prevención de riesgos, así como el cuidado de los trabajadores, ya que la seguridad es lo más importante para el trabajo y así evitar desarrollar cualquier enfermedad que impida la realización de sus actividades o incapacidad de algunos días o permanente, y esto conlleve a que el trabajador no pueda asistir a su lugar de trabajo. En cualquier empresa es muy importante implementar la seguridad y hacer de ella una costumbre que adopten los trabajadores, así evitar accidentes mayores, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, es una institución del gobierno federal autónoma y tripartita, patrones y trabajadores, dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al propio instituto, llamada entonces asegurados o Nos derecho podemos dar ambiente. cuenta de la importancia acerca de las relaciones individuales en el trabajo y que sin duda alguna es un conjunto laboral que hay entre jefe y empleado, y también para estar informados sobre los derechos laborales y a mejorar la situación económica comunes.